Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les traigo esta bonita blusa. Está hecha en la talla de 3 a 6 meses. Lo que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a partir desde un canesú que ya les enseñé a hacer. Terminamos en la vuelta número 1 después de unir los brazos. Ahora vamos a continuar repitiendo unas cuantas vueltas más. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Nos pasamos al siguiente, hacemos punto alto, siguiente cadena, punto alto, y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo. Un punto alto en cada uno de los que tenemos en la base. Llegamos al final, unimos con punto deslizado, levantamos 3 cadenas y seguimos repitiendo hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el largo deseado, en este caso tenemos después de la unión 1, 2, 3 y 4 vueltas en total. Mide aproximadamente unos 15 centímetros aquí en el centro. Por encima del hombro aproximadamente unos 19 centímetros y el ancho unos 26 centímetros para que tengan una idea. Pero lo pueden hacer más largo o más corto dependiendo de lo que ustedes necesiten. Ya que tenemos lista esta parte, ahora vamos a comenzar a hacer el punto elástico. Levantamos una cadena lazada y el punto que está encima lo vamos a tejer en relieve por el frente. Pasamos hacia el gancho por detrás del punto, sacamos la hebra, la estiramos un poquito, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y ya tenemos el primer punto en relieve por el frente. El que le sigue lo vamos a hacer por detrás. Hacemos lazada, pasamos el gancho de esta forma. De abajo hacia arriba y luego hacia abajo. Sacamos la hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Siguiente punto en relieve por el frente. Pasamos el gancho. Así de esta forma, sacamos la hebra, la vamos a estirar, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Los vamos a tejer un poco flojo para que en la siguiente vuelta sea más fácil. Pasamos el siguiente por detrás, el que le sigue por el frente y el siguiente por detrás. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta el final de la vuelta. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con el punto en relieve por detrás, unimos justo encima del primer punto para cerrar la vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más de punto elástico. Si ustedes gustan ya lo pueden dejar de esta forma, también se ve muy bien. Hacemos una cadena, tomamos ese punto que está en relieve por el frente y lo mantenemos por el frente. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y ya lo tenemos. Tomamos el que está por detrás y lo seguimos manteniendo por detrás. Sacamos hebra, la estiramos un poco porque queremos que nos quede flojo. Pasamos 2 veces, cerramos. Próximo, sacamos, pasamos una vez, 2 veces, cerramos. Siguiente por detrás, repetimos. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, unimos justo en el punto encima, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Terminamos las 3 vueltas de punto elástico, así nos queda. Aquí en la parte de atrás pueden colocar broches, botones o hasta una cinta o cordón.
yo voy a tejer un cordón o cadena para colocarlo en esta parte. No es necesario, pero queda más bonito. Solo vamos a hacer un nudo. Comenzamos a hacer una cadena punto por punto, no tienen que contarla. Van a medir todo alrededor que les alcance para amarrar y estará lista. Ya yo la tengo aquí terminada. Vamos a medir aproximadamente el centro y lo voy a colocar en la segunda línea. Lo vamos a ir pasando por todos los puntos que están en relieve en el frente, uno por uno en la segunda línea. Lo vamos pasando, damos toda la vuelta y lo encontramos en el frente para amarrarlo con un lazo. Cuando tengamos ya pasado el cordón, estiramos los dos que nos queden al mismo largo, hacemos un nudo, lo ajustamos y hacemos el lazo. Lo van a acomodar para que todos los rizos le queden parejo, compartidos hacia todos lados, y van a recogerle tanto y como necesiten en la parte de abajo. Ahora vamos a hacer las mangas. Hacemos el nudo y lo colocamos exactamente en el punto del centro, donde lo unimos para separar el brazo. Ahí colocamos el nudo y lo ajustamos. Hacemos lazada y dentro de las dos cadenas de separación hacemos 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Aquí tenemos otros 2 puntos, vamos a tejer uno encima de cada uno. Donde está la cadena de separación hacemos un punto. Encima del punto hacemos un punto. Cadena, un punto. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Un punto encima de cada punto y uno en la cadena de separación hasta llegar al final. Llegamos al final y unimos con un punto deslizado y nos deslizamos uno para quedar justo encima del primer punto alto. Levantamos una cadena, hacemos lazada y ese punto lo vamos a tomar en relieve por el frente. El que le sigue lo tomamos en relieve por detrás. Siguiente en relieve por el frente. Y el que le sigue en relieve por detrás. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo, repitiendo exactamente un elástico como el que tenemos en la parte de la cintura. Continuamos, damos toda la vuelta, llegamos al final, unimos y repetimos una vuelta más. Aquí solamente vamos a hacer 2 vueltas de puntos elásticos. Cuando las tengamos listas, hacemos exactamente lo mismo en la otra manga. Una vez completamos la segunda manga, así es como nos queda. Ya la tenemos completamente lista para ser utilizada. Ya terminada, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.